Bienvenidos a una nueva entrega de Aragón a Debate. Hoy hablamos con varios de los barrios y asociaciones que nos ocupa con distintos problemas municipales. Nos acompañan hoy Fernando Aguilar de APUDEPA, Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés. Bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña hoy José Luis Zúñiga, presidente de la Asociación de Vecinos Manuel Viola de Delicias. Hola. Y también está con nosotros Jesús Picazo, de la Asociación de Vecinos Aldebarán de Valdefierro. Las estrellas. Las estrellas de Valdefierro. Hola. Lo primero de todo, acercaros bien al micrófono para que os oigamos bien. Vamos a comenzar hablando de la lonja. Estos días se ha hablado mucho, está esa posición del Ayuntamiento de Zaragoza que quiere reformar, y muchas entidades sociales se han opuesto a esta reforma que pretende, entre otras cosas, construir unos cubículos en el interior, lo que impediría verla como monumento, ¿no? Esa oposición de sala de exposiciones frente a monumento en sí misma. Fernando. Pues ahí me gustaría cambiarte un poco la pregunta, porque más que una oposición entre sala de exposiciones o monumento, vemos, y esto es un tema que creo que el resto querrán opinar, un problema primero de participación pública. Hubo un primer proyecto, que recordaré, con unos famosos ascensores, que digamos que no tuvo muy cálida acogida en la opinión pública, y posteriormente un segundo proyecto que ha estado hasta el último momento, digamos, con poca difusión. Aquí hay que reconocer la labor que ha hecho Gozarte de cara a informar a la ciudadanía, y es primero una primera cuestión a considerar: por qué tienen que estar haciendo ellos una labor de información y divulgación a la gente, simplemente para que conozcan el proyecto y puedan opinar. Ahora mismo el proyecto de la lonja, por ejemplo, sí que está en la web del ayuntamiento en un periodo de alegaciones. Cualquier interesado puede presentar esa información, pero se evidencia, en mi opinión, una falta de diálogo. Si antes de hacer el proyecto, antes de plantear alguna de las cuestiones, porque ya viene este tipo de proyecto muy marcado por los objetivos técnicos que se plantean, si se hubiera escuchado a la ciudadanía, probablemente se hubiera llegado a un proyecto mejor al que está ahora. Ahora mismo se convierte en una enmienda a la totalidad. Te gusta poner 4 cubículos en la lonja o no, y creo que a la mayoría de las personas, a la mayoría de los zaragozanos no le gusta. Probablemente si lo hubieran planteado al comienzo del proyecto, hubieran tenido esa información antes de redactar el proyecto de esa manera. Si no recuerdo mal, eran los propios de Gozarte los que me ponían el ejemplo de la lonja de Valencia, donde se habían podido llevar instalaciones a edificios anexos. Y hay cosas de esas, por ejemplo, que no se han planteado en el proyecto. Obviamente, pues se puede mantener más o menos, es un bien de interés cultural, desde luego tiene la máxima protección, pero es la primera reflexión es cómo hemos llegado a este punto, que se podía haber hecho mejor antes de convertirlo en esa pelea. Hablábamos hace poco con Carlos Millán de Gozarte, que nos exponía, ¿no?, todo esto, y también ese proyecto de llevar a la UNESCO las 4 lonjas de la corona aragonesa, que podría haberse afectado si se interviene en la lonja, que, como has mencionado, es bien de interés cultural, y en teoría solo se puede intervenir si hay un peligro de que está en mal estado para restaurarla, ¿no? Correcto. Técnicamente cualquier intervención tiene que pasar por las comisiones de patrimonio. No es que necesariamente todo esté prohibido, sí que se podrían hacer cosas. La propia lonja sí que tuvo una modificación en los 60, pero obviamente este tipo de modificaciones, pues como en cualquier intervención, tienen que sopesar pros y contras. No se trata simplemente de por qué se puede hacer, se debe hacer. Yo creo que una cosa que ha quedado clara, y en particular Gozarte hicieron en el abrazo a la lonja, Carlos hizo una lectura del manifiesto muy emotiva. Yo creo que es algo que muchos zaragozanos tienen interiorizado y que desean ver modificada. Y me pregunto de nuevo por qué ese planteamiento del ayuntamiento, porque no porque no se pueda, o porque haya una ley que lo obligue, o porque haya una dicotomía, sino porque no se plantea qué quieren los zaragozanos, que creo que quedó bastante claro en el día del abrazo. Uh-huh. Bueno, sobre eso de preguntar antes de hacer, en todos los barrios hay bastante polémica con este asunto, José Luis. Yo creo que es que el ayuntamiento nos quiere acostumbrar a darnos las cosas todas hechas, que eso es un error tremendo. Quiero decir, siempre acaban diciendo no, la participación te la damos en el periodo de exposiciones de alegaciones para poder dar tu opinión, pero creo que eso no es así. Yo creo que primero es ver un proyecto, un anteproyecto, ahí podemos opinar,
con razón o sin razón, con más conocimientos o menos conocimientos, y una vez que la ciudadanía la ha reconocido, ha dado su opinión, es cuando debe hacer el siguiente paso, pasar a exposición pública. Pero lo está haciendo en todos los ámbitos de este ayuntamiento, desde urbanismo, desde cualquier calle, la cosa más nimia que haga, utiliza siempre el mismo modelo. Esa lenteja, si quieres las comes, si no las dejas aquí no hay más vuelta de hoja. Yo creo que eso es un error que yo creo que de estas características y tan abusivo no había pasado nunca en el Ayuntamiento de Zaragoza, desde la era democrática. Jesús. Pues lo mismo estaríamos con el transporte público. El tema principal, nosotros pues nos encontramos hace un año en que iban a ser modificadas unas líneas de autobús y que la línea 24 que va a Valdefierro Las Fuentes quedaba pues sepultada. La quitaban del medio para decir que iban a poner unas circulares. Esto venía de las propuestas que llevaba la alcaldesa para las elecciones municipales y quedó como una cosa constatada de que eso iba a ser así. O sea, no ha habido, como bien se ha dicho, participación. Estas cosas que afectan a los ciudadanos no se pueden imponer, porque esto es imponer. Han tenido que ser los vecinos de Valdefierro y de la ciudad los que han dicho, esto no es manera de proceder. Ahora tenéis esto sí o sí, y os coméis las circulares porque nos están saliendo muy bien. A mí las cuentas, bueno, a nosotros las cuentas que publican la CI3 y la CI4 son menores que la línea 24 en el mes de diciembre. O sea, tenía una media de 29.874 viajeros al día de media, y estos autobuses en estos 2 meses y pico, lo máximo que han rozado han sido 24.000 viajeros. Claro que esto de las circulares también fue muy debatido. Hubo varios encuentros, pero al final esas peticiones de los vecinos, ¿se materializaron o no? Bueno, la materialización, la que proponían ellos se materializa. Lo que proponían los vecinos, que era que se quedase la 24, no se ha materializado, porque se ha quitado del medio y se ha dicho de que lo que hemos puesto está muy bien. La participación que se ha dicho aquí no ha existido por parte de este ayuntamiento. Además, lo impone. En los casos que estamos hablando, se vienen a imponer y luego a hablar. Yo insisto en lo que está diciendo Jesús, que se ha obrado igual que se está obrando en la lonja y en todos los sitios. La línea 24 tuvo muchos detractores de lo que querían hacer, en concreto Delicias, nos sentíamos muy perjudicados. Evidentemente no ha ganado viajeros, ha perdido, con la circunstancia de que la zona que transcurre a orillas del río Ebro es totalmente irrisorio los ciudadanos que van. Y bueno, yo creo que eso ha sido una lástima. Barrecierro no hicieron algo del caso, yo creo que, con perdón de Jesús, que los engañaron otra vez, porque no está dando el resultado que tenía. Ahora Valdefierro tiene muchos más problemas de bajar hacia la avenida Madrid, que antes con el 24 era una opción muy buena para ellos, y también tengo que decir, muy buena para el barrio de Delicias, porque el mercado de la calle Delicias eran clientes, con lo cual se notará esa bajada, con lo cual yo creo que ahora solo nos queda, por lo menos nosotros ya hemos insistido, ya hemos pedido que la línea 24 vuelva a su ser, a la que tenía antes, que la línea 36 se busque de darle más seguridad, más rapidez, puesto que beneficia mucho a Valdefierro, hay que reconocerlo, pero en Duquesa Villahermosa ya no hay manera de coger la línea 36. 38, disculpa, el 38, con lo cual nosotros lo planteamos que se haga otra, si quieren hacer una circular, que hagan otra línea nueva de la estación del Portillo a Las Fuentes por el trazado actual, con lo cual tendremos 2 líneas nuevas, que veremos el resto que tienen, pero la 24, que después del tranvía es la línea que más usuarios tiene, vamos, es vestir un santo para desvestir un santo para vestir otro, no tiene ningún sentido. Y todo esto no viene más que por una cosa: este ayuntamiento es un negado y no entendemos los motivos por no hablar del tranvía. No hablar del tranvía es un verdadero error. Yo creo que el tranvía, todos aquellos usuarios que tienen la suerte de tener la línea del tranvía están encantados, porque no empezamos a pensar ya en la línea este-oeste
que igual no la podemos hacer inmediatamente, pero bueno, es un debate que no quieren ni entrar siquiera, y son capaces de hacer cualquier cosa para no entrar en ese debate. Nosotros creemos que es un error, nosotros insistimos que la línea del tranvía es fundamental, pero tanto en cuanto se entre en ese debate, pedimos que la 24 vuelva a su ser y que la 38, mejore las frecuencias, porque no puede dejar a los vecinos en las paradas continuamente. Claro, este modus operandi, porque aquí hablamos con muchas asociaciones vecinales y es un poco la misma conclusión, ¿no? Esa de estas son las lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. Por ejemplo, lo último que decía Sara Fernández sobre la lonja era: no podemos perder una sala de exposiciones como es, cuando también tenemos otras opciones, pero parece que se empeñan con algo y se va hasta las últimas consecuencias. Sí, de hecho, conforme les estaba escuchando, se me ocurre otro caso reciente en el que hemos presentado alegaciones, el plan de urbanización del entorno del Portillo. Se trata de un plan que salió en la prensa y que además nos llamó mucho la atención, que salía con ciertas infografías indicando Zaragoza alta velocidad. Entonces a nosotros nos interesaba algunos detalles que no estaban en las infografías y estuvimos preguntando. Y la respuesta fue exactamente la que han previsto los compañeros, que saldrá en el periodo de información pública y que no íbamos a tener información antes de ese periodo de información pública. Hay todo un debate, en nuestra opinión, que además se enraiza en lo que estaban hablando de transporte público. En el plan del Portillo, por ejemplo, se prevían las reformas de dos calles, de Escoriaza y Fabro y de Anselmo Clavé, y en la reforma de Anselmo Clavé se afecta a un tramo importante de acera justo delante del CaixaForum, hablando de falta de espacios expositivos en Zaragoza, y se afecta igualmente al edificio Correos, por el que nos preguntaron ciudadanos, asociaciones, arquitectos. Entonces, la verdad que no salía casi la información pública, no salía casi las infografías iniciales, tuvimos que esperar a que saliera información pública y consultar que se había añadido un derribo para lo que al final implicaba añadir una mediana en un tramo de la calle. Se elimina un edificio, se prometen a cambio equipamientos a los ciudadanos. Bueno, la experiencia con algunos centros cívicos de Licia, por ejemplo, que han tardado años en ejecutarse, pues nos genera las dudas. Y sí que en las alegaciones que hemos presentado, pues se planteaban distintas cartas urbanísticas, cartas de arquitectura, distintos convenios, hablando de la necesidad de que las ciudades reaprovechen los edificios e instalaciones que tienen, de que no se trata de destruir para poder construir algo nuevo, sino que se puede reaprovechar. Y desde luego en el caso del Portillo, pues sí que ha faltado ese debate. Falta debate de si de verdad es necesaria toda esa solución de movilidad que se plantea, que ya hemos visto que no somos los únicos que han presentado alegaciones. Distintos vecinos, distintas asociaciones de vecinos han planteado su opinión, y en cambio se podrían aprovechar edificaciones que hay, tanto en el caso del Portillo, por ejemplo, como en Jesús María, que también es un tema en el que Apudepa ha estado involucrado. Pues hemos encontrado que cuando hablas de preservar el edificio, te llueve la necesidad de un centro cívico en la zona, la necesidad de equipamientos deportivos, necesidad de equipamiento para servicios sociales que le falta espacio, y no me acuerdo qué más opciones se llegaron a plantear. De luego, falta de uso, los vecinos de la zona no es por falta de usos. Promesas. José Luis. ¿Puedo intervenir sobre el Portillo también? Gracias. Yo sí tuve la suerte, porque fui invitado a la presentación del proyecto al Ayuntamiento de Zaragoza. Y la verdad es que cuando te presentan un proyecto, unos arquitectos que de entrada me parecen con capacidad suficiente para hacer unos buenos proyectos y con unas buenas infografías, pues bueno, en principio te tratan de vender la moto. Yo me quedé muy sorprendido porque nosotros desde la Asociación de Vecinos de Licia llevamos desde el año 2001 tocando ese proyecto. Ya hicimos un boceto de proyecto, luego Luis Franco y Mariano Perman hicieron otro que también se aprobó y se quedó muerto ahí en eso, con lo cual llevamos un seguimiento pues de largo tiempo, ¿no? Pues claro, al final se sorprende mucho cuando, voy a decir la palabra antes quizás, te tratan de engañar. Es decir, te venden un proyecto con un parque de 91 metros cuadrados que dicen que es el tercero de la ciudad, y echas luego a medir, echas el metro, te pegas con un parque de 41.000 metros y queda en el puesto número 21 de la ciudad. Quiero decir, es que lo hacen en todo igual. Lo hacen todo igual. Luego tienes que ir a la ficha técnica y no te deja muy claro más que las dos parcelas que dice que van a construir viviendas, la otra que la reservan para
para otro equipamiento, la de la zona de Correos, que va a ser también una parcela importante, no definen para qué es, pero dadas las circunstancias y la experiencia de esta ciudad, donde una zona deportiva, dos zonas deportivas, el Square Park y el campo de fútbol de Hernán Cortés, tan felices que se las creían con sus campos de fútbol ahí, de pronto los recalifican para hacer viviendas, en Vía Hispanidad. Pues en Vía Hispanidad, por cierto, no nos fiamos en absoluto que esas parceladas puedan ser para equipamientos, ni para servicios sociales, ni para nada, porque es que desconfiamos. Nosotros por eso hemos alegado, creemos que es un proyecto que se debe mejorar, que no pueden cortarlo y hacer vías rápidas por todos los lados, no se ha pensado en transporte colectivo de alta capacidad. Insisto, yo hablo del tranvía, pero puede ser un transporte colectivo de alta capacidad, porque además cruza la ciudad por la mitad. Es decir, y yo creo que eso es inaceptable. Yo creo que en esta ciudad igual estamos todos un poco aborregados y nos dan todos, pero yo creo que tenemos que estar hartos ya de comer solo lentejas, porque no nos dan otra opción. Yo creo que es una pena cómo utilizan incluso a los propios técnicos para que intenten disuadir a la ciudadanía de lo que es bueno, lo que es malo, cuando cada uno debe tener su criterio, y ya somos mayorcitos todos para tener un criterio propio y que no nos traten de inculcar lo que a ellos les gusta. Jesús, vosotros que os reunisteis con el ayuntamiento, habíais salido también a la calle para protestar, sí, hicisteis ese recorrido además a pie. Sí. ¿Cómo es la sensación después de ver lo que se había prometido, la realidad, y cuál es el siguiente paso? Bueno, hay varias cuestiones. El ayuntamiento en un principio nos impuso de que nos quitaba la 24, si no es por la movilización social que hubo en el barrio, que hubo dos manifestaciones, una de ellas hasta la Plaza de la Ciudadanía, la otra hasta los enlaces de carretera, y luego ha habido 3 asambleas ciudadanas allí en el barrio. Entonces, el ayuntamiento empezó a decir que sí, que vamos a hablar con vosotros y tal. Pero hasta entonces no hubo ni una pizca de querer hablar, ni siquiera en un medio de comunicación, nada más que salía la señora Chueca diciendo de que la que se iba a modificar es la línea 24, porque voy a poner unas circulares que van a sentar muy bien. Luego vino la señora Tatiana Gaudés también diciendo lo mismo, y entonces nosotros dijimos, ¿esto qué pasa? Vamos a ver, pues nos pusimos en esta movilización. Le supo mal de que en su día bajásemos a la Plaza del Pilar el día de la encendida de las luces, le supo mal que estuviésemos gritando, porque ella, pues los ciudadanos tenemos que protestar. Le supo mal que le quitásemos ese espacio, pero nosotros es que no sabíamos de que ella iba a decir ese minuto de silencio por los afectados de la Dana. Lo sentimos y tal, y así lo expresamos. Pero nosotros veníamos con un razonamiento que era por qué se nos quitaban ese 24. Ha habido con movilidad 3 reuniones, se ha llegado a un entendimiento, pero ese entendimiento se ha quedado muy corto. Primero, hay unas necesidades que nuestro barrio, por mucho que los estudios hayan vendido, hay en el Heraldo de Aragón, en el periódico, que las cantidades de personas, de viviendas que se iban a hacer en la zona de Badorrey, en el otro lado del río, y la gente que iba a subir en la estación, no es real. O sea, Valdefierro en estos momentos, desde el año 2021, teníamos 17.253 habitantes. Faltaban por hacer más de 1.750 viviendas, más las que se están haciendo ahora. Nos vamos a poner aproximadamente en 5.600 habitantes. Esto se viene ya diciendo ya a la corporación y a la Junta de Distrito de que hacía falta un transporte público necesario. Y reclamamos en su día la línea 57 y la línea 38. La línea 38 no es nada más que hemos tenido que recuperar una línea que fuese de alta capacidad para dar servicio al barrio. Pero para nosotros esa línea no era nada más que un complemento de la línea 24, que se entienda de esta forma. Entonces nuestro barrio tiene ahora aproximadamente más de 21.000 habitantes y estamos teniendo carencias. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre? La línea 36, pues se dijo, se van a poner 2 autobuses más. Pues aun poniendo 2 autobuses más, que se ha reducido en 2 minutos las frecuencias, es insuficiente. ¿Por qué? Porque antes la línea 24 venía desde la calle Unceta a la Avenida Madrid y cogía prácticamente la Avenida Madrid hasta llegar iba para el barrio. Entonces, todo ese trozo de la Avenida Madrid hasta Montpeón Motos que coge la 36, pues resulta que se queda sin servicio. ¿Qué es lo que ocurre? La 36 viene desde Picarral y resulta que ahora, cuando esté terminada la Avenida Navarra, el 36 irá por la calle Rioja hasta Montpeón Motos, que tendrá la primera parada. Con lo que el trozo que ahora de la Avenida Madrid quedará a 2 aguas. O sea, estaremos muchísimo peor. Y esto se le ha estado diciendo una y otra vez al ayuntamiento. Entonces, con la línea 38 se pensaba que esto era jauja, meter 3 autobuses o 4. Pues mira, que cupieran, para empezar. Sí, ya a las primeras de cambio, en los primeros días, desde las 7:15 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana, unas ocupaciones de 90-100%, quiere decir de que los autobuses entre escolares, trabajadores, personas que necesitan ir a centros de salud, la universidad y todo esto, copaban este servicio. Y esto, los cabezas bien pensantes del ayuntamiento o de movilidad lo veían muy factible porque sobraban autobuses. Nosotros dijimos de que no. Los hechos nos han demostrado de que son necesarios y sobre todo más en horas punta. ¿Qué es lo que nosotros ahora queremos? Pues anticipamos el otro día una serie de cuestiones que queremos que se hagan, por supuesto, de que la línea 24, aunque sea un brindis al sol, pero debería de hacerse. O sea, la línea 24 vuelva a su sitio. Pero te va a decir, y un jamón para ti. Pues señores míos, pues la 36 queremos de que se refuerce con un autobús más, la 38 se refuerce con 2 autobuses más, con lo que ganaríamos primero en frecuencia y no tendríamos esos atisbos que hay, que ayer mismo 27 minutos esperando el autobús a las 5:30 de la tarde. Esto es inaceptable. Entonces, queremos una reunión con movilidad urbana, queremos entablar diálogo. Se trata de escuchar y de decir, esto no está bien, nos puede pedir paciencia, pero la paciencia se agota. Son 2 meses. Y los ciudadanos estamos disconformes. No solo es la zona de Delicias, sino es de la ciudad que está disconforme. Lo de salir a la calle también se ha vivido en Delicias hace poco con esa marcha reivindicativa. José Luis. Sí, creo que fue la semana pasada, ¿no? Sí. La semana pasada la red de apoyo ciudadano hizo una marcha reivindicativa en uno de los temas que nosotros llevamos desde hace años, quizá con un poquito más de delicadeza que lo han tomado estos chicos, diciendo que Delicias, dicho de una manera más brusca, todos los delitos se convierten en delicias. En la prensa, cualquier delito, delicias. Y no es cierto, ni muchísimo menos. Creemos que eso llevamos años intentando de paliarlo, de demostrar que no es cierto, demostrar que es un barrio que vive en 100.000 habitantes con una densidad de población por encima de los 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y eso sí que genera verdaderos conflictos. Delicias lo que tiene es un conflicto de convivencia, pero precisamente por la propia densidad que tiene. En cualquier caso, yo creo que los delitos, yo estuve aquí hace unos meses hablando de eso, de Zaragoza es una ciudad muy segura, y quitando el año pasado por distintas circunstancias que subieron los delitos, bueno, por distintas circunstancias no, fue un año que no es habitual, hubo 5 asesinatos a lo largo de ese año, que no es nada habitual, pero vamos, creo que lo que hay que demostrar, lo que tienen que hacer los ciudadanos y sobre todo las administraciones es no generar esa sensación de inseguridad. Que el problema es que generan verdadera generación de inseguridad. Incluso los propios comerciantes, con toda su buena voluntad, por lo que hacen es queremos más policía, y realmente el problema no se soluciona con más policía, se soluciona con mucha educación, con convivencia, con tolerancia, con cualquier otra cosa, y la policía debe estar
pues lo justo, cuando haya un conflicto acuda. Si todos los días o días sin otro acuden dos furgonetas, iba a decir la otra palabra para definir furgonetas, 2 furgonetas de la policía, o bien local o bien nacional, cualquier persona que pasa por ahí lo primero que piensa, madre mía, cuántos conflictos hay aquí, si todos los días vienen las furgonetas aquí y eso, y al final lo máximo que hay muchas veces, hay alguna vez, pues puede que haya alguna sanción administrativa, pues alguna chinita que cogen, alguna cosa, y de ahí no pasa. Y nosotros estamos en la plaza donde el Ciudad Jardín y somos conscientes de que eso es así. Queremos es que los medios de comunicación, y hago también ya un llamamiento a vosotros y a todos los medios de comunicación, que por favor que se defina siempre dónde son los delitos, no solo en Delicias, y que hay en muchos sitios. Nos han puesto ya delitos que no eran ni de nuestro propio barrio. Y luego otra sensación que ha dado por generar que el parque es inseguro, y nada más lejos de la realidad. Yo he pasado en algunas ocasiones con algunos medios de comunicación por la noche y bueno, es un parque de lo más seguro. Que pueda pasar cosas, evidentemente, como pasa en la Plaza España, en cualquier laguna, Plaza del Pilar. Pero creo que no está mal generar conciencia, pero yo creo que todas las cosas deben ser justo a su medida. Tienen también las cámaras, ¿no?, de seguridad. Bueno, pedir las cámaras, luego, aunque sea echarme para atrás al mismo programa que estuve aquí con un comisario, un agente de policía, no recuerdo lo que era, un señor muy amable, dijo que al final de cuentas no hacen para nada. Primero porque el acceso a las cámaras no son inmediato, en el momento que hay una cámara, si van a hacer cualquier fechoría, se tratan de hacerla donde no está la cámara, y decir, bueno, son medidas disuasorias que duran los 4 primeros días. Pero eso sí, nos cuestan un pastón, muchos vivirán, y algunos se sienten más seguros con esas cámaras de seguridad. Pero vamos, yo le veo poca utilidad. José Luis, ya que está usted aquí, vaya susto ayer en la calle Arias. Sí que es un susto. Eso sí que es un susto grande, que de pronto una terraza de una vivienda se venga abajo y demás. Yo no he pasado, cuando venía quería haber pasado por ahí, pero las costumbres de los sitios que haces no he pasado. Pero la sensación que daba es que tampoco era un edificio viejo, es decir, por eso es extraño, algo ha tenido que pasar. Y bueno, igual tenía que haber pasado ya la ITV de los edificios, no sé si ha pasado o no, pero evidentemente un susto. Afortunadamente no pasó nada, y evidentemente esta mañana a primera hora ponía la prensa en Delicias, se hunde un techo, con lo cual sí que eso. Pero sí es un susto, y agradecer, o la suerte de que no haya sucedido absolutamente nada más que los daños materiales. Pero bueno, como decían los mayores, con dinero todo se soluciona. Bueno, lo más importante es eso, que no haya habido Exacto. que lamentar ningún daño personal. Ahí de todas formas es curioso, porque hace menos de 2 meses que pasó una cosa similar en la Magdalena, que desalojaron 2 edificios. Ahí han estado los vecinos de la asociación del barrio peleando el tema. Habían estado durante mucho tiempo haciendo un catálogo de los edificios, del estado en el que están. El ayuntamiento, después de ese estado de ruina, o de esa amenaza de ruina que dicen, que digamos que puede haber ciertas disputas al respecto, anunció un plan de inspección de más de 2 centenares de edificios. Parece que 2 meses después el plan ya está obsoleto. Ya parece ser. Y tendrán que ampliarlo. Pero es muy curioso. Esperemos, no sé si los 200 edificios eran solo casco histórico y entonces no lo incluían, pero desde luego ha quedado obsoleto muy rápido. La calle Arias tiene edificios, no son edificios históricos, yo creo que son de los años 50-60, que ya es. Pero, ya insisto, por las fotos que yo he visto, y siento no haber pasado, que lleva intención, da la sensación que este edificio pudiera ser mucho mayor, con lo cual pues hay que pensar si había unas fugas de agua, si había algo mal, pero en cualquier caso, bueno, está claro que los edificios es como los coches, como todo, hay que estar controlándolos continuamente, si no nos dan estos sustos. Nos queda un minuto y le quiero preguntar a cada uno en una frase. Hemos hablado participación ciudadana, esos periodos de alegaciones, falta de transparencia, opacidad. ¿Piensan que va a cambiar la actitud del ayuntamiento? Y si en relación a los problemas que hemos mencionado aquí de los barrios y de la lonja,
va a haber algún cambio favorable para con los vecinos. Jesús. Sí, nosotros entendemos que la disposición por parte de los vecinos está ahí, que nosotros queremos dialogar, que queremos la participación como vínculo en la ciudad. Ellos, como mandatarios, tienen la obligación de escucharnos y sobre todo actuar en conciencia de que todos somos ciudad. No es el capricho de que yo esto se me ocurre y esto hago. José Luis. En una palabra, no creo que lleven intención de cambiar en absoluto. ¿Y Fernando? Yo voy a matizar, no creo que vaya a cambiar, pero creo que lo pueden cambiar. Mencionabas lo de Carlos Gozarte, dijo muy bien que tenía que ser un punto de inflexión. No es la primera ni la segunda vez que oigo eso en las últimas semanas. Lo estoy oyendo con muchos temas vecinales y creo que efectivamente si hay más alegaciones, hay más presión, pues puede cambiar. No espero que sea motu propio, pero podría pasar. Bueno, por supuesto, la presión ciudadana Ojalá. Es importante. Ahí Fernando estaremos. Aguilar, de Apudepa, muchas gracias. José Luis Zúñiga, presidente de la Asociación de Vecinos Manuel Viola de Delicias, gracias por haber venido. A vosotros. Y Jesús Picazo, de la Asociación de Vecinos Las Estrellas de Valdefierro, gracias. Gracias a vosotros.